Vamos a considerar ahora el siguiente ejemplo en el que tenemos n esferas numeradas que van a ser distribuidas o colocadas en n casillas o cajas, como gusten decirles, ¿no? Y que las n a la n posibles configuraciones son todas igualmente probables. Y me interesa ahora calcular la probabilidad que solo una de esas casillas o cajas al final del día quede vacía. Bueno, eh, ¿en qué radica en que tengamos n a la n configuraciones? Bueno, se debe a que estamos obviamente considerando a las n esferas, ¿no? Y cada una de ellas va a estar colocada en alguna de estas n casillas que tengo aquí. Y todos los arreglos van a ser posibles. O sea, por ejemplo, un extremo sería que todas las n esferas estuvieran en la primera casilla, ¿no? O en cualquier otra, o que estén distribuidas solo entre dos casillas, o entre tres, o entre todas, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo contar el número de formas en que voy a acomodar esas n esferas en las casillas? Y puedo imaginar que tengo un arreglo como el siguiente, o sea, tengo mis esferas, ¿no? Y de repente ahora lo que tengo es una urna donde tengo estos típicos post-its o etiquetas numeradas, como gusten decirle, ¿no? Que en esencia lo que van es a contener el número de una casilla, ¿no? De tal manera que cuando yo extraiga, por ejemplo, ahora, no sé, un post-it de aquí, ¿no? Y se lo asigne a la primera esfera, supongamos que, no sé, por decir algo, el número que salió de la urna sea el número 2, entonces eso indicaría que la esfera número 1, ¿no? La voy a colocar ahora en la posición 2, ¿no? O sea, aquí vendría ahora la esfera número 1, véanlo así, ¿no? Y voy a regresar eh, esa, ¿cómo decirlo? Esa etiqueta o ese post-it a la urna, ¿no? Y voy a repetir el procedimiento pues n veces, ¿no? Yo tengo que ubicar n esferas y apenas tengo la primera ubicada, voy a volver a sacar un post-it, o sea, una etiqueta. Pongamos que ahora el número que salió, por decirlo, es el número n. Eso significa que mi segunda esfera la voy a poner ahora en la última posición y agarro ese post-it y lo regreso a la urna y así sucesivamente, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que acabo de hacer? Esto no es otra cosa más que extraer una muestra, ¿no? De tamaño n con reemplazo de una población que tiene n elementos. Y lo que hay que quizás insistir es que aquí el orden juega un papel, ¿no? Porque el orden esencialmente lo que va fijando, ¿no? Es cuál es digamos, eh, la esfera que va a caer en cuál posición, ¿de acuerdo? Eh, por decirlo de algún modo, no es lo mismo si primero salió un 7 y después salió un 3 que viceversa, porque esto significaría, por ejemplo, que la esfera 1 va a la posición 7 y que la esfera 2 va a la posición 3, y si considero la configuración a digamos, la permutación de estos dos números, esto significa ahora que la primera es la que va a la tercera posición y que la segunda es la que va a la séptima, ¿no? O sea, el orden aquí es importante considerarlo. Bueno, en conclusión, tengo una muestra de tamaño n de una población de n elementos con reemplazo donde el orden juega un papel y habíamos discutido, ¿no? Que ciertamente yo tengo, digámoslo así, n a la n formas de hacer eso, ¿no? En conclusión, ¿no? El experimento que yo estoy considerando tiene n a la n puntos que todos tienen el mismo chance de salir, o sea que son esencialmente equiprobables, ¿no? Bueno, ciertamente lo que a mí me interesa calcular es la probabilidad que solo, ¿no?
la caja número 1 esté vacía, ¿no? Es por eso que ven que aquí acomodo esta cruz así como diciendo que ahí no puedo poner nada o que eso está ocupado ya de alguna manera, ¿no? Y digamos, ¿qué implicaciones tiene esto para el resto de la distribución de las esferas en las n-1 casillas restantes? Porque insisto, aquí ya no puedo ver nada, ¿no? Pues aquí lo importante es hacer énfasis, por eso ven que puse esto en negritas y subrayado, en que se trata de que solo puede haber una casilla o una caja vacía, que es la primera. El resto de las posiciones tiene que haber al menos una esfera, ¿no? Pero al yo tener ahora n-1 posiciones o casillas disponibles, porque insisto, esta está vacía y es la única que puede estar vacía, ¿no? En el resto de las posiciones tiene que haber al menos una de las esferas, ¿no? Porque insisto, tengo n esferas ahora para ser ubicadas en n-1, ¿no? Y adicionalmente a eso hay una de las casillas que tiene que contener a fuerzas dos esferas, ¿no? Bueno, entonces ciertamente ¿cómo decirlo? La estructura que tiene, llamémoslo A, el evento que estoy estudiando, veanlo así, o por el cual me voy a interesar en su probabilidad, ¿no? Es exactamente el de aquellas configuraciones, ¿no? Que tienen, veámoslo así, la primera posición vacía, que hay una posición, en este caso lo puse en una hipotética posición j-décima donde hay dos esferas, ¿no? Y exactamente en el resto de las cajas, ¿no? Que ahora serían esencialmente n-2, ¿no? Tengo una vacía y en una donde ya puse dos esferas, entonces tengo n-2 casillas para ubicar n-2 esferas, ahora sí, ¿no? Entonces, ¿de cuántas formas puedo hacer eso? Bueno, puedo poner digámoslo así, un 1 en cada una de estas posiciones, ¿ok? Bueno, ¿cómo voy a describir el evento que me interesa, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer es introducir, digámoslo así, para facilitarme el cálculo de la probabilidad, voy a introducir una colección de eventos que van a ser los eventos precisamente B sub j, ¿no? Que hacen exactamente lo siguiente, o sea, digamos, el evento B sub j va a ser aquel que en la j-décima casilla o en la j-décima posición están ubicadas dos esferas, digámoslo así, que en la casilla número 1 está vacía, o sea, no hay ninguno, y en el resto de las posiciones hay precisamente una esfera, digámoslo así, ¿no? Esos serían ahora mis eventos B sub j. Y lo que hay que observar aquí son dos cosas. La primera es que los eventos B sub j son ciertamente eventos ajenos. No hay manera de que ocurran, digámoslo así, al mismo tiempo, no sé, B sub 2 y B sub n. O sea, no pueden haber dos esferas en la posición 2 y dos esferas en la posición n y una esfera en el resto de las posiciones, porque entonces yo tendría más esferas puestas que las que ciertamente tengo, ¿no? Entonces no hay manera de que más de un evento B sub j ocurra al mismo tiempo, por un lado, o sea, es una colección ajena de eventos, y lo otro, que tampoco es complicado de percatarnos, es que la unión de todos estos eventos B sub j son ciertamente el evento A, que es el que a mí me interesa, ¿no? Que es que ciertamente, veanlo así, la posición 1 vacía y que en el resto de las posiciones haya al menos uno. Aquí quizás hay que observar también que esta colección arranca en 2, ¿no? Porque en realidad J indica en la posición donde hay 2 y por construcción, ¿no? Del evento que yo necesito, la posición 1 tiene que estar vacía. Bueno, entonces calculemos, antes de dar el paso de calcular el evento que me interesa, que es la probabilidad de A, ¿no? Vamos a calcular entonces la probabilidad de B sub j y observemos que para el cálculo de la probabilidad de B sub j, lo que tengo que observar es que yo tengo que seleccionar dos esferas que van a ser ubicadas en la
j-décima casilla o en la j-décima caja, ¿no? Obviamente el orden ahora aquí sí es intrascendente, da lo mismo que yo seleccione, por ejemplo, de el conjunto de mis n esferas, no sé, por decir algo, el primero la esfera 5 y después la esfera 9, ¿no? Que escoja la esfera 9 y después la esfera 5. Lo importante es que aquí tengo dos esferas, ¿no? ¿Y de cuántas formas yo podría seleccionar cuáles son las esferas que voy a poner en la, pues, por decirlo así, en la posición j-décima, ¿no? Pues eso es algo que ya conocemos, ¿no? Lo voy a poder hacer de binomial de n en 2, ¿no? Porque yo tengo que tomar una muestra sin reemplazo. Yo necesito dos esferas, no menos, o sea, tengo que tener la garantía que sean dos distintas, ¿no? Y que de alguna manera asigne a esta posición dos números distintos, ¿no? De una población de n esferas que tengo, ¿no? Y en el cual el orden no juega un papel. De cuántas formas puedo hacer eso, de binomial de n en 2, ¿no? Se haría, por llamarlo así, el número de configuraciones que representa precisamente tomar una muestra de tamaño 2 sin reemplazo, en el que el orden no juega un papel, de una población de dimensión n. Veámoslo así, ¿no? Bueno, ahora, para el resto de las posiciones, ¿no? Tengo que precisamente acomodar una esfera en cada una de las posiciones, ¿no? Tengo ahora n-2 posiciones y n-2 esferas, ¿no? O sea, tengo que acomodar una esfera en cada una de ellas, ¿no? Y observar que lo puedo hacer ahora sí, o el número de formas en que yo puedo acomodar esas n-2 esferas en n-2 posiciones se corresponde al número de maneras en que yo puedo permutar n-2 objetos digamos en n-2 posiciones. Entonces tendría, como sabemos, n-2 factorial formas de permutar n-2 objetos, ¿no? Y con eso lo que puedo concluir, ¿no? Es que el número, llamámoslo así, digamos, de formas en que yo puedo ordenar dos esferas en la posición J y el resto de las esferas, o sea, n-2 esferas en las posiciones digamos, restantes, para no estar ahorita haciéndonos bolas aquí con los índices, ¿no? O sea, voy a acomodar dos esferas en la posición j-décima, dejo la primera posición vacía y el resto de las esferas las acomodo en las n-2 posiciones restantes. Lo puedo hacer entonces de binomial de n en 2 por, ¿no?, las n-2 formas en que puedo permutar del resto de las esferas. Y quizás antes de pasar al cálculo de la probabilidad, que es un cálculo simple de todas maneras, observar que esto lo puedo reducir, digamos, porque esencialmente el binomial, según la definición, ¿no?, es el factorial de n entre el factorial de 2, ¿no?, por n-2 factorial, y este n-2 factorial que tengo aquí en el denominador cancela para obtener finalmente que esta multiplicación resulta ser en n factorial entre 2. Ahora sí, la probabilidad del evento que me interesa, que es la probabilidad de BJ, sería el número de configuraciones favorables o de salidas favorables, como gusten decirle, entre el número total de salidas que tiene mi experimento, que habíamos calculado en un primer paso, que es n a la n, ¿no? Y ya sé que esencialmente esta cantidad la puedo simplemente escribir como n factorial entre 2, y esto sería finalmente la probabilidad apenas de B sub J, ¿no? O sea, ahora para el cálculo de la probabilidad de A, ¿no?, lo que tengo es que observar que A no es otra cosa más que la unión desde J igual a 2, ¿no?, hasta n de los B sub J, ¿no? Y que, como habíamos observado, estos B sub J son eventos ajenos, o sea, la probabilidad de una unión de eventos ajenos, sabemos que lo podemos calcular como la suma de las probabilidades individuales de cada uno de los eventos, pero la probabilidad de cada uno de estos eventos la acabo de calcular en el paso anterior, ¿no? Y finalmente, ¿cuántos sumandos tengo aquí? O sea, en esencia, todas estas probabilidades son idénticas, igual a este valor, ¿no? Y acabaría teniendo que sumar esa misma cantidad desde 2 hasta n, o sea, n-1 veces, ¿no? Y por eso finalmente lo que tengo es el producto de n-1 por la probabilidad de cada uno de los B sub J, que como se dan cuenta no depende de J, es constante para todos ellos. Y esto sería finalmente el valor de la probabilidad que estoy calculando.